Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Emiliano Peralta, diputado provincial del bloque Somos Vida, el bloque de Amala Granata, que también fue convencional constituyente del mismo espacio de Granata. Emiliano, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo te va, Mariano? Muy bien. Disculpa la desprolijidad en el auto, pero bueno, acá estamos. Ningún problema. Gracias a vos por hacerte un tiempito para poder conversar sobre lo que dejó la constituyente y lo que va a venir para adelante. Bueno, eso, arranquemos por un balance. ¿Qué te dejó la convención constituyente de la cual formaste parte? A ver, a título personal, muy positivo. La verdad que una experiencia enriquecedora. Laburé mucho. Fueron jornadas bastante largas, sobre todo las últimas 3 semanas, donde teníamos comisión redactora, citar a las comisiones que habían emitido dictamen, luego al otro día sesión, y los tiempos nos iban corriendo porque sin el insumo de la redactora no había sesión posible. Y luego, sobre el análisis de la Constitución nueva, a ver, es difícil hacer un análisis global. Yo lo secciono en distintos temas, ¿no? Me parece que hay cuestiones que se mejoraron, que se avanzó. Caso Poder Legislativo. Creo que en Poder Ejecutivo la reforma fue buena en términos generales. No se incluyeron los DNU, cosa que venían en el proyecto del oficialismo. No se incluyeron facultades delegadas. Se dejó debidamente marcado que la política de persecución penal está a cargo del MPA y no del Ejecutivo. Y después hay cosas que creo que son un poco un interrogante y que dependerán mucho de las leyes que sancionemos, como ser todo lo que tiene que ver con autonomía y régimen municipal. Y el gran debe de la convención y de la reforma, para mi gusto, es Poder Judicial. Ahí estoy convencido de que es una mala reforma y de que se perdió una posibilidad importante de garantizar independencia y transparencia, y sobre todo de tener a los mejores jueces y fiscales en la provincia de Santa Fe. Contar a la gente por qué entendés que el capítulo judicial es el peor, el más negativo, que implica inclusive una regresión en tu mirada. A ver, partimos de la base de que el Consejo Asesor para el Nombramiento de Magistrados y Fiscales, lo que popularmente se conoce como Consejo de la Magistratura, va a estar en la órbita del Poder Ejecutivo, con lo cual, digo, esto ya de entrada hace ruido y es pasible de ser considerado como una violación a la independencia del Poder Judicial y a la independencia de los poderes. Eso por un lado. Segundo lugar, porque lo que hoy tenemos nosotros regido por un decreto del gobernador, que es cómo se seleccionan a esos magistrados, pasa a ser texto constitucional y tiene un gran problema, y es que da lo mismo si pasaste el examen con un 6 que con un 10. Es decir, si vos quedaste primero en el orden de mérito o quedaste en el puesto 29, el gobernador puede elegir a cualquiera de forma discrecional. Es decir, no hay orden de mérito, no hay una terna vinculante, con lo que para mí lo que es malo hoy, que es este decreto, pero que se puede modificar o que se puede perfeccionar, termina siendo pésimo porque lo constitucionalizamos. Es decir, esto no se va a poder cambiar de acá hasta la próxima reforma. Y creo que eso atenta contra la idea de tener los mejores jueces, los más idóneos, los más probos, y no necesariamente aquellos que tengan alguna vinculación con el poder político. Y lo otro que también me preocupa, porque es una oportunidad perdida, es el hecho de que en los tribunales de enjuiciamiento, es decir, el famoso jury de enjuiciamiento, que tienen actualmente los magistrados, pero que van a tener también ahora los fiscales, porque se cambia el mecanismo de remoción y de sanción de los fiscales, ya no va a haber más una comisión de acuerdos y la legislatura. En este jury de enjuiciamiento va a seguir teniendo mayoría la política, es decir, de los 11 miembros, 6 van a ser del Poder Legislativo. Y eso para mí es una oportunidad perdida de poder tener órganos de control y órganos de sanción y eventualmente remoción que sean independientes en una provincia donde lamentablemente han habido varios y siguen habiendo planteos judiciales respecto de la validez o no del procedimiento de la comisión de acuerdos. Así que creo que esa es una oportunidad perdida y me parece que es el gran debe de la convención, ¿no? La semana pasada fue el acto de la jura, primero en el recinto, después en la explanada de la legislatura. Hubo
hubo, digamos, muchos legisladores que la mayoría de los convencionales estuvieron, otros no. En el caso de Amalia se habló mucho de que ella no estuvo presente en la jura. ¿Por qué decidió no participar? Bueno, a ver, ella fue y ha sido muy crítica de todo el proceso. Yo también he sido, pero bueno, por ahí tenemos ideas distintas respecto de algunas cuestiones. Ella decidió no ir para no prestarse a lo que considera que era un acto político y jurar la Constitución después. En mi caso, considero que la sesión había que asistir porque además había que aprobar la versión taquigráfica, hacer la jura formal en ese momento. Mi deber como convencional es hacerlo, es asistir a todas las comisiones y a todas las sesiones. Y el acto me parece que, a ver, a priori yo no lo consideraba como un acto político, sino un acto institucional. Debo decir que partes del discurso sí me parecieron políticas y yo no lo hubiese hecho. Pero bueno, a ver, son decisiones que toma cada uno. Ella nos dio la libertad a cada uno de los del bloque de que decidiéramos hacer lo que nosotros considerábamos. Para mí era un momento importante en lo personal. Estaban mis padres presentes y me pareció que era lo atinado hacer en ese momento. Pero bueno, te reitero, cada uno decide asistir a eso, nada más. Emiliano, pensando en lo que viene, va a haber toda una etapa de adaptación legislativa a estos nuevos institutos que crea la Constitución, o por lo menos que reformó la Constitución. ¿Cómo te imaginas esta etapa, que también te va a encontrar con mucho trabajo por ser parte de la Cámara de Diputados de la provincia? Sí, como vos decís, va a ser una tarea ardua. Nosotros hemos hecho distintas cláusulas transitorias que establecen la obligación de establecer regímenes tanto para... A ver, todo esto que está con parámetros generales en la Constitución lo tenemos que plasmar en una ley que regule. Entonces, en ese marco, los próximos 2 años, la mayoría de las cláusulas tienen un plazo máximo, que son de 2 años, tenemos que poner todo este sistema constitucional de organización del poder en la práctica. Espero que en ese marco, algo que se viene repitiendo en la legislatura y en cierta medida en la convención se corrija, que es unidos, al tener una composición tan heterogénea, tan variopinta, dentro de su propia estructura, a veces logra consensos que son muy frágiles entre ellos. Entonces, cualquier aporte o cualquier cuestión que la oposición intente introducir en ese dictamen hace crujir ese acuerdo muy endeble. Nosotros, en ese caso, estamos dispuestos a dar todas las discusiones y todos los aportes. Pero bueno, también creo que tiene que haber un replanteo del ejercicio del poder legítimo que tiene Unidos, de esa mayoría que tiene legítima, para poder permitir que otros bloques los podamos acompañar en esos dictámenes. Lo que sí te digo con certeza es que van a ser 2 años muy movidos y que entiendo que todo lo que es régimen municipal y la organización del Poder Judicial debería ser una prioridad. ¿En qué aspectos ves más riesgo quizás de que haya una regresión o que se deforme lo que plantea la nueva Constitución? ¿No? Hay que estar más atento por los impactos que pueden llegar a tener en el ejercicio del poder, en la vida cotidiana de la gente. Mirá, todo lo que ha sido la parte dogmática de la Constitución, es decir, todo lo que son principios, declaraciones y derechos, yo siempre lo digo, por más que la Constitución lo diga, lo establezca, eso no se traslada automáticamente en una política pública. Con lo cual, no solo requerirá de leyes, sino también de parte del Poder Ejecutivo de la inversión necesaria en el presupuesto. Eso por un lado. Hablamos mucho de la educación, hablamos mucho de la salud, hablamos mucho de la seguridad pública, pero si todo eso no tiene presupuesto detrás que apuntale esas políticas públicas, queda todo en declaraciones. Eso por un lado. Y después, creo que un gran impacto va a tener lo que se decía en régimen municipal y autonomías municipales, sencillamente porque existe la posibilidad de que los municipios creen tributos. Y eso me parece que va a pegar en el bolsillo del ciudadano y me parece que, a diferencia de lo que se hizo en otros sistemas, por ejemplo en Córdoba, antes de crear o de dar cualquier autonomía o de delegar cualquier función en los municipios, hay que rediscutir la coparticipación de recursos. Yo creo que esa es la clave y a partir de ahí podremos ver si la reforma en materia de autonomías es buena o no. Emiliano, gracias por participar del Mesa Testigo de hoy. No, por favor, un abrazo grande y estaremos en contacto por las reformas legislativas que se vienen. Efectivamente, seguimos en contacto. Saludos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más Mesa Testigo.